tal grado llega esa complicación que el Partido Nacional Antirreeleccionista es desplazado por la formación del Partido Constitucional Progresista. Las elecciones se realizan en un clima muy sui generis, con levantamientos en Morelos, levantamientos en Chihuahua, con un país convulsionado. En ese momento ya se prevé que el que iba a ganar esas elecciones era Madero, no cabía la menor duda, pero ya se preveía que iba a ser un régimen con problemas gravísimos que difícilmente iba a superar, y en efecto así pasa. Es elegido el señor Francisco I. Madero junto con el señor Pino Suárez como vicepresidente, pero de hecho el régimen que va a surgir de ahí pues es lo que ahora se conoce como un estado fallido. O sea, el régimen maderista en el poder, por más esfuerzos que hace, por más luchas que hace de llevar a cabo las promesas que había hecho en el plan de San Luis, pues no las puede consolidar porque el rompimiento que hay a su interior es verdaderamente un cisma. El levantamiento de Pascual Orozco en Chihuahua, eso es espantoso, eso fue en marzo de 1912. Lo que ya había pasado con Emiliano Zapata en 1911, en noviembre del 11, con el plan de Ayala también, que era un desconocimiento a Madero, el plan de Santa Rosa también en Chihuahua, que también desconocía a Madero. Bueno, de hecho, se veía que la cosa iba mal y de malas. Entonces el régimen maderista viene siendo un régimen fallido, es un régimen que no logra superar las contradicciones en las que se desenvuelve y dentro de eso perece, como se sabe, con lo del cuartelazo de febrero de 1913, encabezado por Victoriano Huerta. Ahí de hecho es cuando tenemos que analizar a fondo si realmente Madero se puede hablar como el apóstol de la democracia o es también mucha exageración hablarlo así, porque sus limitaciones como gobernantes quedaron plenamente demostradas, no por un hecho, sino por muchísimos hechos, en que se ve que luego el señor ya no sabía ni qué estaba haciendo. Se puede comprender, entender, decir todo lo que se quiera, pero la verdad es esa, o sea, el maderismo como gobierno viene a ser un fracaso absoluto y total. No hay más que rescatar de él que su legalidad, que tenía un origen totalmente legal y valedero, pero como opción realmente política, ni para clase obrera, ni para clase campesina, ni para clase media. Verdaderamente fue un fracaso total. Entonces no vemos por qué el ubicar la fecha del 20 de noviembre como el inicio de la revolución, cuando todos sabemos en qué acabó ese movimiento específicamente hablando. Viene entonces acaso la reflexión de si es correcto o no continuar con la idea de que revolución debe de unirse con un hecho violento, con un llamamiento a una lucha armada. En nuestra opinión eso es totalmente incorrecto. No tiene necesariamente que ver el inicio de una revolución con luchas armadas ni con actos de violencia. Una revolución se manifiesta en el sentido de tratar de superar una situación que ya es intolerable y buscar los medios de irla superando. No necesariamente tiene que haber violencia, no necesariamente tiene que haber luchas armadas ni nada por el estilo. Entonces yo sé que el comprender una revolución no es una cosa sencilla, el vocablo mismo se presta a muchas confusiones porque a través de la historia siempre se le ha tratado de unir y de cargarle el San Benito de la violencia. Y los efectos de esa tontería pues los estamos viviendo. A la fecha se trata de recordar o de celebrar un centenario partiendo de un hecho violento, cuando en sí la Revolución Mexicana es un proceso muchísimo más amplio, muchísimo más vasto y muchísimo más rico que el simple pronunciamiento
una insurrección armada, que eso pues es una sonada. Si confundimos cuestión de violencia, de asonadas y de rollos militares con revolución, entonces podríamos llegar al absurdo de que el levantamiento de Félix Díaz o de Victoriano Huerta, el cuartelazo de Victoriano Huerta fue también una revolución. Es verdaderamente absurdo el seguir manifestando el concepto de revolución dentro del concepto de lucha armada y de insurrección y de violencia.